Jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy la número 25, un número redondo, que vamos a comenzar con una breve historia de cómo se llegó a descubrir la estructura del ADN. Lo vamos a ver en dos entregas, una parte en este vídeo y la última en el que viene. Bueno, pues comencemos. La foto que veis corresponde a una de las protagonistas, quizá la principal. Se trata de Rosalind Franklin, que nació en el Reino Unido en 1920, en el seno de una familia judía. Estudió en Cambridge, donde se licenció, y en 1947 tuvo una estancia en París muy importante, porque allí estuvo con una beca aprendiendo a utilizar la difracción de rayos X, una técnica muy novedosa, para estudiar la estructura del carbón y de las proteínas, concretamente. De hecho, empezó a publicar y a tener un cierto prestigio en el ámbito profesional, de modo que en 1951 se incorporó al laboratorio de biofísica del King's College en Inglaterra. Paralelamente, Maurice Wilkins, otro de los protagonistas de este culebrón, había nacido en Nueva Zelanda en 1916 y la verdad es que, bueno, pues su vida transcurrió por unos derroteros un tanto peculiares. Estudió en Cambridge también, él se licenció en física y a pesar de que era un pacifista confeso, sin embargo participó en el proyecto Manhattan en Estados Unidos. Era el proyecto que pretendía desarrollar la bomba nuclear. Vamos, que desarrolló la bomba nuclear, de hecho. Algo pues un tanto extraño para alguien que se las daba de pacifista. Y en 1950 también se incorporó al King's College, como lo había hecho, como lo haría realmente después Franklin. Y bueno, todo esto fue a instancias del jefe de departamento, que era Randall. Randall fue el responsable de unir en el King's College a Wilkins y a Franklin. Y vamos a dejar aquí la historia. La seguiremos el próximo. Ahora vamos a comenzar la clase de hoy con las funciones de los nucleótidos. Vamos a ver que los nucleótidos pueden cumplir 4 funciones, que realmente pasan muy desapercibidas porque todas quedan eclipsadas por la primera que vamos a decir. Todos sabéis que los nucleótidos tienen como principal función ser monómeros de los polinucleótidos, o sea, de los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN. Y sí, esta es una función importante, pero hay otras que veréis son también muy importantes. La segunda función es actuar como vectores de energía celular. Dicho en otras palabras, porque ahora mismo no os habéis enterado de nada. Son las moléculas que transportan la energía química de una parte a otra de la célula. En ese sentido son vectores, porque llevan la energía de una parte a otra. Concretamente, hay un nucleótido que encarna esta función principalmente, y se trata del ATP, el adenosín trifosfato,
que sí que conocéis. La tercera función es actuar como mensajeros químicos, es decir, trans- transmitir, transportar mensajes al interior de la célula. De esto se encarga un nucleótido también particular que se llama AMP cíclico. Y finalmente, otra función de la que vamos a hablar mucho a lo largo del curso, en realidad ya hemos hablado de ella, es que pueden actuar como coenzimas transportadoras de electrones para algunas enzimas en forma de dinucleótidos. Y si no, os acordáis del NAD y del NADP y del FAD, pues recordad que la D en todos ellos significa dinucleótido y la A adenín, es decir, que adenosín. O sea que en realidad estas moléculas, estas coenzimas, son nucleótidos, pero que tienen este papel coenzimático. Acabamos de ver que una de las funciones más frecuentes de los nucleótidos es servir de monómeros para formar polinucleótidos, que son los polímeros correspondientes. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Esta unión pues se produce de una forma con la que ya estáis familiarizados. Se trata de una reacción de condensación que se produce entre el OH de la posición 3' de la pentosa de un nucleótido con el OH, bueno, con uno de los OHs del fosfato del otro nucleótido, como podéis ver en esta imagen, en esta diapositiva. Este enlace se llama enlace fosfodiéster. Se llama fosfodiéster, bueno, fosfo porque participa el grupo fosfato, y lo de diéster, dos ésteres, se refiere a los dos ésteres que se han formado. Claro, porque si os dais cuenta, el fosfato queda uniendo una pentosa con otra, mediante dos enlaces éster. Precisamente a esta estructura en la que van alternando moléculas de pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, en el caso que veis en la presentación, ribosa. Bueno, pues van alternando ribosa, fosfato, ¿vale? O sea, pentosa, fosfato. Eso se le llama esqueleto pentosa fosfato. Y veis que las bases nitrogenadas quedan hacia un lado, claro, unidas a la pentosa, como ya habíamos visto que sucedía. Los polinucleótidos que se forman, ya sabéis, no es haceros spoiler, son el ADN y el ARN, que tienen varias diferencias importantes entre ellos y muy sencillas. De hecho, creo que ya prácticamente las conocéis todas. Por una parte, tienen diferencias en cuanto a su composición. El ADN utiliza como pentosa la desoxirribosa, mientras que el ARN utiliza como pentosa la ribosa. Además, las bases nitrogenadas pueden cambiar. En el ADN aparece de forma exclusiva la timina. Pueden aparecer, ya sabéis, adenina, guanina, citosina, pero la timina es exclusiva del ADN. Igual que el uracilo es exclusivo del ARN. En cierto modo, timina y uracilo se sustituyen una a la otra en, los dos tipos de ácidos nucleicos. Luego, respecto a su estructura, también cambia la cosa bastante, como veremos sobre todo en la próxima clase. Pero tampoco es haceros spoiler deciros que la molécula de ADN es bicatenaria. Está formado por dos cadenas de ADN, mientras que el ARN, salvo excepciones, es una molécula monocatenaria. Está formada por una sola cadena, un solo polinucleótido en su estructura. Hay también diferencias respecto a su localización celular. En el caso de la célula eucariota, porque en la célula procariota sí que coincide la localización de ADN y ARN.
pero en las eucariotas el ADN se encuentra dentro del núcleo y en ningún momento sale fuera de él. Sin embargo, el ARN preferentemente está en el citoplasma, aunque hay momentos en los que veremos que se encuentra dentro del ADN, perdón, dentro del núcleo. Y finalmente, respecto a su función, digamos que el papel del ADN es más pasivo, es un mero almacén de información, pero esto no quiere decir que sea menos importante, es la copia original de la información de que disponemos, mientras que el ARN, en cierto modo, es una copia transitoria que se puede desechar y que de hecho, una vez que se ha utilizado, se puede eliminar para reutilizar sus componentes. El ARN mensajero es una copia del ADN que será utilizada por los ribosomas como información para poder unir los aminoácidos en el orden adecuado y constituir una proteína concreta. Las cadenas de ARN mensajero tienen una vida muy corta, ya que si no fueran destruidas, la síntesis proteica se prolongaría indefinidamente y se originaría una superproducción de proteínas. Así, cuando se necesita sintetizar una proteína concreta, se fabrica de nuevo el ARN mensajero correspondiente. El ARN mensajero constituye aproximadamente entre el 3 y el 5% del total del ARN celular. El ARN transferente se encarga de transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas, donde se van a unir para constituir las proteínas. Cada molécula de ARN transferente transporta un aminoácido específico. Las diferencias entre ellos son debidas fundamentalmente a una secuencia de 3 bases nitrogenadas denominada anticodón que varía entre los distintos ARN transferentes. Las moléculas de ARN transferente poseen una estructura secundaria muy característica, en la que existen tramos de doble cadena formados por emparejamiento intracatenario mediante puentes de hidrógeno. Estos tramos se denominan brazos y hay 4 en cada molécula, aunque también pueden aparecer un quinto brazo más corto que los otros. En los extremos de tres de los brazos existen zonas sin emparejar que componen los denominados bucles.' uno de ellos desempeña una función particular que estudiaremos en el tema de genética molecular. El extremo 3' de la cadena tiene siempre la secuencia de bases CCA. A este nucleótido terminal de adenina se le une el aminoácido que va a ser transportado. En el extremo 5' siempre existe un nucleótido con guanina. La estructura extendida del ARN transferente tiene forma de hoja de trébol, aunque en realidad los brazos se disponen plegados, constituyendo una estructura codada que recibe el nombre de estructura en boomerang. El ARN transferente constituye aproximadamente el 10% del ARN celular total. El ARN ribosómico forma parte de los ribosomas y participa, por tanto, en el proceso de unión de los aminoácidos para sintetizar las proteínas. No constituye una molécula específica de cada organismo, pues a diferencia del ARN mensajero, no contiene información sobre la clase de proteína que se va a sintetizar. Existen varias cadenas distintas de ARN ribosómico, que se diferencian por su coeficiente de sedimentación, es decir, por su tamaño. Las células procariotas y eucariotas tienen cadenas de ARN ribosómico ligeramente distintos, como podéis ver en la siguiente tabla. El ARN ribosómico es el tipo más abundante, ya que corresponde al 80 u 85% del ARN celular total. Esto es todo por hoy. Hoy hemos visto los diferentes tipos de ARN y en el próximo vídeo hablaremos del otro tipo de ácido nucleico, el ARN. Os dejo
con los dos protagonistas de hoy, Franklin y Wilkins, despidiendo una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com Jamendo.com